Us saludem en l'espai de l'entrevista, aquí a Penedès Televisió. Avui ens hem desplaçat a casa d'un escriptor i traductor, no sé si de dir escriptor i traductor o traductor i escriptor, de fet ell ens ho acabarà d'aclarir, que per nosaltres ha estat interessant venir-lo a veure a casa seva, perquè amb un amic en comú em va dir: escolta, saps que tenim aquí al Penedès, en aquest cas a la vegueria Penedès, a Vilanova, el traductor de l'últim Premi Nobel de Literatura? I dic: ostres, de veritat? Diu: sí, i a més és amic meu. Doncs mira, ens hi ha posat en contacte. Adam Kovacic, gràcies per atendre'ns a casa teva. Encantado de estar con ustedes. Molt bé, traductor a l'espanyol en aquest cas. Ho dic perquè l'entrevista, tot i que l'Adam parla el català prou correctament, jo li he demanat: parla'ns en castellà, que així descobrirem la riquesa del teu llenguatge, que és la gràcia justament del que tu fas, escriure o traduir. Sí, pues hago las dos cosas. Hay vasos comunicantes entre la tarea del traductor y la tarea del escritor, y que es la escritura. En realidad el traductor escribe o reescribe el libro que traduce, y bueno, está luego el escritor, ¿no? Y vasos comunicantes también por el hecho de que hay autores a los que he traducido, que he buscado, he deseado traducir, que también han influido también decisivamente en mi obra literaria, ¿no? Els has buscat perquè t'interessava el que escrivien i el que deien, perquè quan un escriu per un mateix, escriu el que vol dir, però quan un llegeix a vegades descobreix coses que no havia pensat i que li aporten una riquesa, li afegeixen una riquesa, ¿no? Es decir, lo más importante de la literatura, en el fondo, es la lectura, es el lector. Es decir, es el gran universo de la literatura, en el fondo, está en el lector. Sí, sí. Es el gran misterio también de la literatura, ¿no? Porque cada libro, cada persona que lee un libro imagina, ve cosas que el otro quizás no ve. Parlàvem traductor i autor, i tenim aquí llibres de tota mena. Per exemple, de Laszlo Krasznahorkai. Krasznahorkai, ho he dit més o menys bé. Sí, muy bien, muy bien. El barón de Wenklem vuelve a casa. Aquest és l'últim llibre que has traduït de l'autor, que ha estat Premi Nobel de Literatura aquest any. Sí, sí, però sí. En tens una colla de traduïts Sí, d'ell. sí, yo creo que he traducido, publicados, yo creo que hay 8, y traducidos 9, porque hay un libro que he traducido que todavía no está publicado, sí. Que està a punt de sortir? Sí, bueno, no sé exactamente, pero ya se está cocinando en la fase final, sí, sí, sí. Clar, de tots aquests, en tens un per aquí a casa que ara no el trobàvem, que justament potser és el més conegut de l'autor, no? Sí, sí, bueno, Tango Satánico, claro, es muy conocido. Es su primera novela, en realidad, con la que se dio a conocer, y también un poco marca el recorrido de su obra, ¿no? Porque los personajes que aparecen en Tango Satánico luego irán apareciendo en diversas formas a través de su obra, sí. Tango Satánico, ja només per començar amb el títol, ja a vegades pot posar la pell de gallina. ¿La lectura posa la pell de gallina? Sí, bueno, un poco quizás sí, no sé, claro, es que, bueno, es muy, hay un punto oscuro, sombrío en el mundo que él describe, sí, sí, y un mundo también un poco apocalíptico, hay un punto de destrucción también importante en su obra, sí, sí, sí. Así que, digamos, no es una obra plácida, eso tiene que quedar claro. No és allò per distreure's una estona, sinó que un ha de patir una mica amb la lectura. Bueno, es que las grandes obras literarias, es decir, Shakespeare o Dostoyevsky, pues no son obras plácidas, ¿no? Porque el ser humano... Porque la vida es complicada. La vida es compleja y el ser humano por dentro también lo es. I en aquest cas, tu has conegut, coneixes l'autor? Sí, sí, sí. Heu estat junts, heu viscut junts? Bueno, es decir, Krasznahorkai ha estado en esta casa, ha estado en Vilanova. Se ha paseado por Vilanova, claro, sí, sí, hace bastantes años, claro, pero sí, sí, que nos conocemos desde hace 25 años, sí, sí, sí. Hemos estado en su casa, mi mujer y yo, él ha estado aquí 2 veces, si no me equivoco, o 2 creo, 2 seguro. Y sí, sí, hay una relación fluida, ¿sí? Bueno, ha habido fases en que nos hemos visto menos porque, bueno, por razones diversas
que no hemos ido a Hungría o él no ha venido a España, pero sí, hemos estado juntos muchas veces, sí. Creus que és important aquesta relació de coneixença entre autor i traductor? No sempre passa. Jo dic, No. potser diria que passa poques vegades. Sí, yo diría, digamos, importante no es, porque la tarea del traductor es el texto, está en el texto, y eso es lo que él tiene que reflejar luego en la otra lengua, ¿no? Y eso es el problema, te lo encuentras con un autor contemporáneo de la misma manera que te lo encuentras con un autor del siglo XIX o del siglo XVII, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a Goethe no le podía preguntar, que lo he traducido, no le podía preguntar nada, ¿no? Pero igual la tarea es exactamente la misma en ambos casos. Pero bueno, tiene su interés y tiene su importancia en el sentido que de pronto surgen dudas, de pronto hay que resolver pequeñas cuestiones que aparecen y que en este caso pues puedes consultar con el autor, en el otro caso no lo consultas, sino que ya... Tires endavant. Exacto. que Tiras que sigui el que Déu vulgui, no? Exacto, como dicen, sí, exacto. Perquè la feina del traductor és una feina especialment mecànica, és a dir, ser fidel a la traducció literal del que escriu aquell autor, o creativa, és a dir, interpretar el que ha escrit aquell autor perquè el lector tingui les mateixes sensacions? Sí, bueno, claro, más por este segundo lado que por el primero, por eso, es decir, una traducción literal, que también se ha intentado algunas veces con cierto éxito, el resultado es nulo, es decir, no respira la obra, porque tienes que tener lo más importante en la traducción, en el fondo, es un conocimiento muy, muy profundo de la lengua a la que traduces. Eso es lo primero, ¿no? Y en aquest cas parlem de l'hongarès, en este caso del castellano, es decir, castellà y l'hongarès. Claro, pero en este caso a la que traduces, es decir, en mi caso el castellano, ¿no? Ahí tiene que haber un conocimiento profundo, amplio, de todos los matices, de todas las variantes, etc. Eso es lo que hay que conocer mucho, porque ahí queda luego reflejado el texto original, en este caso húngaro, que también, bueno, es traducido del húngaro y del alemán mucho, claro. I una altra cosa que et volia demanar. Estem parlant de Laszlo, per cert, et va sorprendre que li donessin el Premi Nobel? Perquè tu ja l'havies traduït moltes vegades. Mucho. Justament, em sembla que serà la que es publicarà ara, la propera novel·la que tu deies, la que es publiqui després de que se li hagi donat el premi. Sí. Però tu ja n'havies publicat, com dèiem, 7, em sembla, no? Sí, yo creo que 8. 7 o 8. Sí. Et va sorprendre que li donessin el Premi Nobel? Digamos, sí y no. Yo sabía que él estaba entre los candidatos, ¿no? Ya durante los últimos años, cuando aparecían los nombres, estaba también el suyo, ¿no? También he sido siempre consciente del valor y de la importancia de su obra, ¿no? Muy reconocida en los ámbitos literarios, en todo el mundo, en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo, en Alemania, en el mundo de habla alemana, todo eso. Era un autor muy, muy reconocido. Y entonces, bueno, digamos, en ese sentido no me sorprendió en absoluto. Lo que pasa es que, claro, no estás preparado para que este autor, porque hay otros que también tienen su valía, pues que en este caso no le dieron el premio, se lo dieron a él, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hubo un momento de sorpresa y de alegría, claro. I què diries que destaca en la seva obra perquè hagi tingut aquest reconeixement a nivell mundial? Bueno, destaca primero porque es un universo, el suyo, un universo literario, el que él ha creado, a través de un lenguaje muy especial, muy suyo. Él ha creado un estilo, ¿no? Y que lo ha trabajado muchísimo. Y a través de ese estilo, él ha creado un universo un mundo sombrío, y al mismo tiempo un mundo en el que hay una luz que es la belleza, ¿no? Esa luz es la belleza. Y él ha dedicado algún libro a este tema, el tema de la belleza, ¿no? En la belleza en el arte, ¿no? O en el teatro, o en la literatura, ¿no? Es este libro, ¿no? Y Sellovo descendió a la tierra,
¿no? Que es una serie de relatos donde el papel central lo tiene la belleza, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece la Alhambra de Granada, pero aparecen también muchas cosas de Japón, de Oriente, o aparece la Venus de Milo, Però és de etc. relats, no és un assaig. Es de relatos, pero hay un elemento ensayístico también en eso. Sí, 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 está muy bien. Es un libro hermoso. Lo recomiendo siempre mucho para entrar en el universo de este autor. ¿Sí? Pero por otro lado está también una visión muy, muy oscura del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, lo hay, lo hay. Per oscura, la de l'altre autor que volíem demanar-te, després parlem de la teva obra, per descomptat també, però també hi ha un altre Premi Nobel que és traduït de l'hongarès, Sí. Irne Karstes? Cartes, sí, Cartes, Imbra perdona. Cartes, sí, Imbra Cartes, sí, sí. Clar, si parlem d'obra fosca, i una obra em sembla que vas estar anys per traduir. Bueno, sí, yo no, en este caso, yo en el caso de Cartes no creo que haya pasado muchos años traduciendo, es decir, he dedicado mucho a la traducción de obras de Cartes, no sé cuántas he traducido también, a lo mejor 10, no sé cuántas he traducido de Cartes, u 8, no me acuerdo, pero claro, tampoco es, es un mundo plácido porque Cartes, claro, nació en 1929 y en 1944, era un adolescente en Budapest, fue deportado, judío, fue deportado a Auschwitz. ¿No? I això, clar, li va marcar, com a tothom suposo que va Sí, passar lo per marcaron Auschwitz, mucho. li va marcar la vida i l'obra. Le marcó la vida y la obra. Sí, y él dedicó su vida a la elaboración literaria de esa experiencia, ¿no? Cómo plasmar esa experiencia en la literatura, ¿no? Ese fue, digamos, su gran empeño y le dedicó toda su obra prácticamente, ¿no? Y que no es solamente una obra sobre los campos de concentración, sino una obra sobre el totalitarismo en general, o sobre la dictadura en general, ¿no? Lo que significa estar sometido por la dictadura. Sí. Per tant, una obra que tot i ser ja un autor nascut fa gairebé 2 segles, que és actual. Pot ser actual, pot tenir una lectura molt actual, perquè estem en uns moments realment preocupants. Sí, sí, lo estamos, claro, claro. Y claro, por supuesto, la obra de Cartes tiene una vigencia para mí enorme. De eso hablaré también, si quieres, después esta obra mía, sí. Acaece sin embargo lo verdadero. En esta obra, Cartes desempeña un papel importante, claro. Hay un relato, el primero, de este libro, que es una especie de híbrido, donde hay tanto relatos como ensayo. El primer relato es una conversación telefónica entre Cartes y yo. En este caso, digamos, una conversación telefónica en la que prácticamente solo habla él, ¿no? Però sí. ¿Basada en fets reals o no? Porque tú lo conocías y vas a parlar. Sí, lo conocí, ¿no? Claro. Entonces aparecen hechos reales, se titula Invención y Verdad. Hay un elemento de invención y hay mucho elemento de realidad. Sí. Aquest és un dels 2 llibres que has publicat recentment, aquest mateix any, Sí, el 25, sí. Em sembla que aquest s'ha publicat abans que aquest, em deies, però que el que passa a vegades, no? Sí. Que vas escriure primer aquest i després aquest, no? Exacto. Aquest ens has explicat una mica de què va, i tenia ganes també que ens expliquessis aquest, perquè el títol és molt suggerent per als que ens dediquem, per exemple, a explicar les coses i a escriure-les a vegades també, no? El destino de la palabra, no? Sí. Es un destino bastante, en este libro, un destino bastante sombrío, ¿no? Es decir, la idea que subyace a este libro, El destino de la palabra, es que la palabra va a desaparecer. Digamos, eso entre comillas, porque desaparecer no va a desaparecer. Si uno lo lee, ya verá cómo acaba, digamos, está formado cómo acaba la primera parte. La primera parte de este libro se titula, como el título del libro, El destino de la palabra, pero luego hay otras 2 partes que tienen
hay un relato final y luego una parte central que es una serie de citas de medios de comunicación donde las cifras desempeñan un papel muy importante. Els Porque números, les todos los días, estadístiques, tant exacto, per cents... estamos rodeados, todos los días escuchamos tanto por ciento, tanto por ciento, tanto por ciento. Y este libro, ya verás, si ya te lo puedo mostrar cómo funciona, es decir, es solamente o casi, ¿no? Es decir, el lenguaje de la información. Cacao, 72%. El 60% de los españoles se han sentido tristes. Aumenta un 22% el consumo de pornografía en la red. 1 de cada 4 ha sentido ansiedad. Un 2% de la población es millonaria, etcétera, etcétera. Todo esta segunda parte de este libro son solamente citas en los que los porcentajes que continuamente estamos bombardeados por ellos desempeñan un papel central. Sí, sí, sí. Y digamos, y mi idea en este libro es decir, este bombardeo de porcentajes que aparte que no uno recibe, pero tampoco sabe mucho qué hacer con él, el periodismo acoge estas cifras con una fe total. Es decir, hay una fe que eso es cierto, ¿no? Eso es verdad. ¿De dónde lo saben? No se sabe. ¿Cómo llega a ese número? No se sabe, ¿no? Pero es así, sí, sí, sí. Estamos bombardeados por la cantidad. I acabes deduint això, que estem perdent el sentit de les paraules, d'alguna manera? Sí, 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 estamos claros. Es decir, de esto trata un poco el libro, ¿no? La magia de la palabra desaparece, ¿no? Lo único que prima es la información. Sí, de eso trata, digamos, toda la parte de poesía que hay en la palabra desaparece y se limita a la transmisión de información, de cantidad, etcétera, etcétera. De eso trata el libro, sí, sí, sí. En general podríem dir que tant el que tradueixes com el que escrius no sé si dona peu a un cert optimisme de cara al futur a la vida. Bueno, sí. Siempre hay luz, siempre hay luz, siempre hay esperanza. La esperanza es fundamental en nuestra vida, así que eso... Y como hay un título de él que traduciré en un futuro no muy lejano, porque yo creo que es el próximo libro que voy a traducir, dice, El mundo va, se titula así el libro en húngaro, ¿no? El mundo va. El mundo va, el mundo sigue. No, ahí no... Segueix rodant. Exacto, exacto. Perquè els llibres que tradueixes és l'editorial que et demana que els tradueixis, Sí. o tu pots dir, escolta, m'agradaria traduir l'obra que he las dos llegit cosas. d'aquest autor? Sí, sí, las dos cosas, sí, sí. Tanto, por ejemplo, en el caso de Cartes, yo recuerdo que yo le propuse este autor a Jaume Valcorba, que era el editor de la editorial Acantilado, ¿no? Y también de Quaderns Crema. Y yo le propuse que se publicara la obra de Cartes, ¿no? Y a partir de entonces él, me acuerdo, lo quiero todo, dijo, y dio un golpe en la mesa. Sí. Y después, por ejemplo, en el caso de Krasna-Horkai no fue así. Él me encargó que leyera una obra suya y le dijera qué me parece, porque él había recibido buenas informaciones sobre el autor. Y así comencé yo luego a traducir a Krasna-Horkai. Así que, digamos, se dan los dos casos. Me proponen cosas, me encargan cosas y también ocurre que yo propongo algo al editor. Sí. Tu d'on ets? Tu ets ciutadà del món, m'imagino, no? Sí, sí, sí. Perquè pel cognom sí. no diríem que ets d'Amèrica Llatina, no. però per la veu o pel sí. to de veu diríem que sí. Totalmente, sí. La cosa funcionó así. A ver, mis padres en el año 48, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se casaron en Hungría y a los pocos días se fueron, huyeron del país, ¿no? Estuvieron en campos de refugiados en Austria y luego en Italia, y luego al año y medio más o menos, bueno, surgió la posibilidad de ir a Chile. En Chile no tenían ninguna relación con el país, cero, no sabían nada del país,
pero fueron a parar allí, y allí nací yo. Llavors, tu ets xilè, vas néixer a Xile. Yo soy chileno. Inicialment ets xilè. Exacto, exacto. Bueno, tengo la nacionalidad chilena, claro. El que nace allí es Es chileno, chileno. claro. Sí. Incluso diría, es curioso porque me entrevistó un periódico chileno y me mandó el artículo, luego después de la entrevista, y el artículo empieza así: siempre hay un chileno. Y esto, en este caso es así, ¿no? Però vas ser 14 anys xilè, o vas viure 14 anys a Xile? Sí, sí, hasta los 14 años viví en Chile y luego mis padres decidieron, querían volver a Europa y nos instalamos en Austria, en Viena. Y allí hice yo el bachillerato, allí hice yo mi carrera universitaria, el doctorado, y luego decidí que no quería quedarme en Austria y quería volver a respirar un poco aire latino. Y bueno, conocí también a mi mujer y nos vinimos a España. Así que ella es argentina, es poeta. Así que aquí se respira literatura en esta casa. I el que t'anava a preguntar és, tu tradueixes l'hongarès, tradueixes també l'alemany, Del alemán, sí, sí, sí. però l'austríac, o sigui, tu, diguéssim que els teus estudis fonamentals són austríacs, no? Totalmente, pero bueno, la lengua austríaca, digamos, estándar austríaca es el alemán. Ah, és alemany? Totalmente, totalmente, sí, 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 no hay... Es que un escritor austríaco, como, qué sé yo, como Thomas Bernhard o la premio Nobel Elfriede Jelinek, o escribir en alemán. Y todo lector de Hamburgo o de Berlín lo lee igual que lee a Thomas Mann o a otros, claro, claro. Es decir, Perquè l'hongarès i l'alemany no s'assemblen gaire? nada. Res. Nada, cero. El húngaro es una lengua no indoeuropea, quiere decir que el español o el catalán se parecen más al alemán que el húngaro al alemán, ¿no? Carai. Claro, claro. Però així, deu ser molt complicat l'hongarès Sí, per sí, nosaltres, el perquè a mi húngaro- l'alemany ja em sembla complicat. Sí, sí, sí. Bueno, no, claro, no, es que muy complicado. Es, digamos, si hay, digamos, un parecido al que algún español pueda recurrir, es el euskera. Claro, el euskera, digamos, yo no sé si hay alguna relación, no creo que no, con el húngaro no, seguro que no, pero hay ciertos elementos del euskera que se parecen a cómo funciona la gramática húngara, sí, sí, sí. Porque claro, el húngaro, como el finlandés, como el estonio, son lenguas no indoeuropeas. Tu has rebut diversos reconeixements per la teva feina de traducció especialment, el Premi Nacional a nivell d'Espanya l'any 2010, Sí. però també tens reconeixements a l'altre cantó, és a dir, no només aquí per la Sí, traducció, sí, sí, sí. sinó als traduïts, no? Sí, sí, sí. A Hongria Sí. i també a Alemanya, o a Àustria, En aquest cas. Austria y en Alemania, sí, sí, sí. En tanto Austria, tengo también el Premio Nacional Austríaco de Traducción, y por la traducción bueno, de obras de la literatura austríaca, ¿no? Que he traducido mucho. Y también en Alemania, sí, sí, tengo un premio importante, el premio Strahlen de Alemania, sí, sí, también. Y bueno, son muchos años de dedicación a la traducción literaria, sí. I des de l'any 21, 1921, també formes part de l'Acadèmia, De la Academia Alemana de la Lengua y la Literatura, sí, sí, sí. que no sé si hi ha gaires castellanoparlants que formin part de l'Acadèmia Alemana. Sí, yo creo que somos 4 o 5. Sí, 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 somos muy pocos, sí, sí. És així, sí. Tu, com dèiem, vas néixer a Xile, però la vinguda dels teus pares cap a Europa no va tenir res a veure amb el cop d'estat de Pinochet i tot el que va succeir en aquell moment? No, 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 porque ocurrió, mis padres se fueron nosotros, la familia, nos volvimos, digamos, nos vinimos a Europa en el año 67, antes de Allende, antes de Pinochet y antes, gracias a Dios, que no tuvimos que vivir el golpe de Estado. Sí, eso sí, cuando estaba en Austria me involucré mucho en el movimiento de solidaridad con Chile, con el exilio, etcétera, etcétera. Sí, 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 mucho, mucho. Perquè llavors devies tenir tu uns 20 anys aproximadament, Claro, quan van assassinar Allende. Exacto, exacto, tenía 20 años, lo viví con
con mucho espanto, sí, 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 sí. Y a partir de entonces, claro, incluso llegaron chilenos a Viena, llegaron un grupo bastante importante que se había exiliado, algunos en la embajada de Austria en Santiago, otros que por otras vías llegaron a Austria. Y yo, bueno, conviví mucho con ellos porque yo era un chileno que ya vivía en Austria y hablaba el alemán, claro. Yo hice como siempre, de traductor. Sí. Ja saps que l'espècie humana no n'aprenem. Som els únics animals que ensopeguem 3 o 4 vegades amb la Exacto. mateixa pedra i tal com està el món avui en dia, dona la sensació que serà la 4ª vegada que tornem a ensopegar, no? Así es, así es. Es muy preocupante, me da mucho miedo. No creía que fuera a vivir lo que está ocurriendo en los últimos tiempos a nivel global. Sí, 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 a nivel global. Y es muy, muy inquietante, sí, 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 lo que está ocurriendo, sí. Precisamente Krasnahorkai, la novela que traduje, la última, que todavía no se ha publicado, que se publicará pronto, transcurre en la Alemania del Este actual y un papel muy importante lo tiene un grupo de neonazis. Sí, 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 sí. Sí, sí, es muy... claro, él toca cuestiones medulares, universales, pero también que tienen un punto de actualidad. Sí. Adam, estaríem molta més estona parlant de tu i de llibres, però no ens queda més temps a l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per acollir-nos a casa teva. Encantado de recibirlos. I nosaltres que deixem aquí l'espai de l'entrevista per avui, tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.